No llegamos hoy, esta mañana, al fin del libro de Éxodo. Así que usted haya visto su boletín. Vamos a ver que hay una referencia bono de Éxodo 18. Esta tarde, Pastor Wise, en nuestro servicio de instalación de ordenación, va a mencionar este pasaje, pero empezamos nuestra lectura en capítulo 39, versículo 32, llegando hasta el fin del capítulo 40. Uno de los grandes temas de la Biblia es cómo el hombre ha perdido la comunión con Dios, y claro, eso sucede en el jardín de Edén. La presencia de Dios estaba disponible a Adán y Eva, y ellos dejaron eso atrás a través de su rebeldía, su pecado. Y claro, el gran tema a través de todas las páginas de las Escrituras es cómo Dios está restaurando esa comunión perdida. Y aún en los libros del Antiguo Testamento vemos esta imagen también. Por ejemplo, aquí en Éxodo, el libro de Éxodo, vemos el pueblo de Dios en esclavitud y lejos de Él, en una tierra ajena, esclavizados y incapaces de abiertamente, libremente adorarlo a Él. Y Dios los saca, los salva y los lleva a un lugar en que ellos pueden adorar, y Él mora con ellos. Pueden pasar en Ezequiel, y como pueblo de Dios allá en exilio dejaron atrás el derecho de estar en presencia de Dios, y aún esta imagen de la nube de gloria retirándose del templo, que sucede en Ezequiel cuando termina esa imagen de la presencia de Dios en medio de su pueblo, aún en exilio. El libro de Joel, Dios enviando las langostas devoran lo mejor de la tierra. Esa descripción nunca había sido visto antes, y el libro termina con un derramamiento de la gracia de Dios sobre su pueblo. El Evangelio es lleno de eso, claro. Toda la nación viniendo con sacrificio. Cristo diciendo: yo estaré con ustedes siempre, como vimos en la lectura de Apocalipsis en la mañana, el gran día de la presencia de Dios y la presencia eterna de Dios que anhelemos tanto. Y tenemos una prueba, una muestra de esto al fin de nuestro pasaje, Éxodo 39. Vamos a empezar en versículo 32 y luego saltando a capítulo 40, 39 y 32. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo, de la tienda de reunión. Los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y trajeron al tabernáculo a Moisés la tienda con todo su mobiliario, sus broches, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de marsopa y el velo de separación, el arca de testimonio, sus varas y el propiciatorio, la mesa, todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro de oro puro con su conjunto de lámparas y todos sus utensilios, y el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la pila y su base, las cortinas de atrio con sus columnas y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas y todos los utensilios del servicio de tabernáculo de la tienda de reunión, las vestiduras tejidas para ministrar en el lugar santo y las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes. Los hijos de Israel hicieron toda la obra conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Y Moisés examinó toda la obra, y aquí la habían llevado a cabo, tal como el Señor había ordenado, así la habían hecho, y Moisés los bendijo. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: el primer día del mes, primero levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. Y luego, saltando hasta el versículo 33, y Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo, y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión, porque la nube estaba sobre ella,
y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. En todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba, porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego ahí, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Que Dios escriba su palabra sobre nosotros, nuestros corazones. Bueno, el libro de Éxodo muestra por nosotros esa gran historia del pueblo de Dios siendo quitados de esclavitud y preparados por Dios para ser una nación con que Él va a morar, mientras Él los saque con su brazo fuerte, los proteja, los guía y los da instrucciones sobre el tabernáculo que deben construir para poder Él morar en medio de ellos. Y como vemos al fin del capítulo 39 y al principio del capítulo 40, la obra ya ha sido hecha, es completada, terminada, y Moisés luego erige ese tabernáculo. Es ahora, desde el punto de vista humano, podríamos decir, un morado listo para alguien, una casa lista para Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué hará ahora Dios? ¿Cómo va a responder Dios? Pues vemos en estos últimos versículos en el libro de Éxodo que Dios se muda, ya entra y llena la casa esta con su gloria y se muda entre esa forma, en una forma que les había sido conocido en la forma de una nube de gloria, esa nube que ha estado guiándoles, llevándoles a través del desierto, protegiéndoles al lado del Mar Rojo, llevándoles ahora a Monte Sinai, donde están en este momento cuando recibieron esas instrucciones. Dios está en medio de ellos en esa teofanía de una nube. Y es un tiempo interesante, ¿no? Que el gran tema de esos versículos, la nube del Señor, como son nubes en nuestras noticias. Hoy día estamos viendo esas imágenes de las nubes hoy, del huracán que dan vueltas en el mar Pacífico, y tocaron a México ayer, aún en las siguientes horas, mientras llegan a tierra, a California también. Y sin duda, aquel día, mientras Moisés erigió el tabernáculo, la gente estará viendo la nube. ¿Cómo va a responder el Señor? ¿Qué va a suceder con este nuevo tabernáculo? Y en realidad es un pasaje en versículos 34 y 38 que no nos dan órdenes o mandamientos directos. Nos dice, en cambio, la naturaleza de Dios. Mientras Dios se revela en esta nube, mientras Él llena a todo el tabernáculo. Así que, en cierto sentido, podemos decir que el gran ánimo, el gran mandamiento de ese pasaje es que nosotros, como el pueblo de Dios, podemos disfrutar y gozarnos de la presencia de Dios con nosotros en este punto. Que ustedes, como el pueblo de Dios, tienen el privilegio de tener un Dios que dice, yo moraré en medio de ustedes. Y Dios nos llama aún este domingo, Día del Señor, a regocijarnos en Él, a gozarnos del hecho de que tenemos un Dios que quiere morar en medio de nosotros, quiere estar con nosotros, siempre estando cerca de nosotros, siempre listo a escuchar nuestras peticiones y oraciones. Así que, pueblo de Dios, gózanse, disfruten la presencia de Dios mientras y está con ustedes, mientras Él mora en medio de ustedes. Que pueblo tan privilegiado somos. Veremos 4 cosas en cuanto a la presencia de Dios que son revelados aquí desde el versículo 34 hasta el versículo 38. Y el primero de estos es, como veremos, la presencia emocional, digamos, de Dios en versículo 34. Uno de esos asuntos que estaría sobre el corazón del pueblo de Israel, en particular pensando y recordando Uzziel y Oholiab, quienes habían sido llamados por Dios, dados dones y capacidades para supervisar y administrar la construcción del tabernáculo. Una de las preguntas, sin duda en su mente, era ¿cómo responderá Dios a la obra que estamos haciendo?
¿Qué tal si Dios no quiere a nuestra casa que hemos hecho? Sin embargo, lo que vemos en versículo 34 es una mudanza de prisa, ¿no? Por parte de Dios. De hecho, en versículo 34, algunos de los comentaristas que usaron en el pasado dice que hay de hecho en este versículo un sentido de prisa, para decirlo lo menos. Aún puede ser que el 34 nos comunica un sentido de impaciencia o urgencia más bien por parte de Dios, porque la palabra que se usa aquí, entonces o luego, en sus traducciones, probablemente podría mejor decirlo: cuando se acabó Moisés la obra, la nube cubrió la tienda. Boom, boom, 1, 2. Moisés terminó la obra, es como si estuviera Dios ahí, listo para llenar el espacio. Cuando colocó la última cosa ahí, colocó la última cortina ahí, ahí estaba Dios, listo, emocionado para mudarse. Me recuerda del hecho de que cuando yo salí de la casa para mudarme a Purdue, tenía mis cajas en mi cuarto y sacando mis cajas de ir a subir en el auto para irme a la escuela de Purdue. Uno de mis hermanos, usted sabe que no hay hermanos en mi familia, así que usted sabe que ya una hermana está esperándome para ella mudándose en mi cuarto, diciendo: ese es mi territorio ahora. Bueno, Dios estaba ahí, listo para llenar esta casa. Y así es que el Señor no puede esperar casi murar con su gente, está emocionado de estar ahí con ellos. Y es la historia, ¿no?, de las Escrituras, la historia de nuestro Dios, que cuando la plenitud de tiempo sucedió, Dios envió su Hijo al mundo, que Dios desea comunión, Dios desea restaurar la relación que hemos dañado y perdido a través de nuestro pecado. Y la realidad es que a veces nosotros luchamos, que puede parecer a nosotros que Dios está muy lejos. Y de hecho, las Escrituras mismas nos da una expresión de eso, ¿no? Por ejemplo, en los Salmos, cuando cantamos y decimos al Señor: ¿por qué te quedas tan lejos de mí? Dios, ¿por qué estás lejos en los tiempos de dificultad? Y a veces hay instancias en nuestras vidas en que podemos luchar y pensar que Dios se ha callado en medio de los tiempos difíciles nuestros. Pero también necesitamos ser realistas con nuestras vidas y necesitamos confesar y admitir que sí, mientras hayan sido tiempos a veces cuando siente que estoy clamando al Señor y no me responde, no me llega una respuesta, que la experiencia más común para nosotros en la vida cristiana es que estamos nosotros desconectados del Señor, que no nos interesa a Él para nada, que estamos más interesados en vivir nuestra vida rutinaria sin hablarle, y que de hecho Él es un Dios que anhela estar cerca a nosotros. Y la mayoría del tiempo, en nuestra experiencia es, aunque nosotros la hemos ignorado, que tan pronto que hagamos un movimiento hacia Él está listo, emocionado para derramar sobre nosotros más de su gracia, que puede ser que estemos lejos de Él, con negligencia sobre nuestras Biblias, días o aún semanas, y luego nos encontramos en una situación que tenemos hambre y sed nuevamente, porque las dificultades han venido y clamamos al Señor, levantamos la Biblia, ¿dónde está Él? Ahí está, listo para ofrecernos palabras de ánimo, consolación a nosotros, listo para acercarse a nosotros. Y la nube que llenó el tabernáculo habla esta característica, calidad de nuestro Dios, un Dios que desea acercarse a nosotros, su pueblo. Y esto, claro, es ilustrado en las Escrituras, documenta por nosotros tanto que desea Dios
porque hay mención de que él está dispuesto, más bien, él está dispuesto a entregar su hijo para tener comunión con gente como usted y yo, que nosotros no tenemos un camino funcionable al Señor, que podemos ser tan diligentes que quisiéramos en nuestra lectura y oración y asistir a la iglesia y dar y actividades cristianas, y que aquellas actividades no pueden hacer propiciación por nuestro pecado, que Dios, sin embargo, mostró su amor a nosotros en siendo nosotros pecadores. Cristo se murió por nosotros. El deseo que Dios tiene de tener comunión con usted, conmigo, con Israel, es mostrar el hecho de que Él fue que diseñó la moral de Él es que diseñó el sistema de sacrificios. Él proporcionó el sacrificio perfecto para que nosotros, usted y yo, podríamos tener comunión con Él, para que Él podría morar en medio de nosotros. Y somos tan privilegiados que las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos enseña que tenemos un Dios que con prisa perdona, que con prisa bendice, con rapidez nos hace sus amigos, se acerca a nosotros. Clámame en la día de angustia y yo te salvaré, yo te escucharé, yo te levantaré, dice el Señor. Versículo 34 nos dice que la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Dios desea compartir su presencia con ustedes, su pueblo. Bueno, ahora que ya se ha mudado Dios, podríamos hacernos la pregunta, ahora que está ahí Dios, podemos conocer todo lo que hay en cuanto a Dios. Podemos comprenderlo en este espacio aquí, así podemos conocerlo perfectamente, ¿no? Bueno, el versículo 35 nos muestra y nos enseña que Dios es impenetrable, su presencia es impenetrable, ¿verdad? Hay una nube, esa nube viene, la gloria del Señor llena el tabernáculo y nos parece del versículo 34, Moisés no podía entrar en la tienda de reunión. Nos parece que Moisés tenía la expectativa, tenemos ese tabernáculo, Dios morará aquí y mientras Dios está mudando aquí ahora, yo me acerco a la tienda y a acercarse a visitar, él encuentra que, espera, esta nube es impenetrable, no puedo entrar, no estoy libre de entrar en mis propios términos, sobre mis propios términos, y Dios le está enseñando aquí, mientras Él llena este espacio, Él está enseñando que aún a través de la nube que rellena espacio sobre su naturaleza misteriosa, el hecho de que Él es incomprensible en su ser, que usted y yo no podemos completamente conocer y agotar la mente del Señor, el carácter de Dios. Hay un aspecto de otro mundo, esta nube, ¿no? No se puede gobernar o controlar desde nuestro punto de vista, ¿no? No podemos controlar la nube, no puedes poner esta nube en tu caja y decir dónde se encuentran sus fronteras, ¿no? O cómo se va a compartirse. Es importante a meditar sobre esa nube y cómo llenó al espacio, que es una nube viva, ¿no? No es solamente una imagen de una nube que estuviera allá mientras se mudaron de aquí y de allá, sino la nube tenía movimiento en sí, igual como las nubes físicas tiene hoy día, ¿no? Es más que una sola nube, sino es una imagen de un Dios vivo, un Dios que está moviendo, siempre un Dios que no está completamente conocible a nosotros. Una clase en la universidad que quisiera yo tomar si tuviera tanta inteligencia para poder tomarla, pero era enseñada años en Penn State, la universidad, por un amigo mío, Hans Valinda, era un meteorólogo en Penn State,
Hans enseñaba la clase con el título La física de las nubes. Ahora cuando yo pienso en la física, yo pienso en objetos sólidos y cómo este objeto como que choca con otro objeto, ¿no? Y causa una reacción. ¿Cómo es que la física de las nubes funciona? Y cuando escuchamos esa primera vez, cuando yo lo escuché, yo pensé, pues, ¿tiene física las nubes? Pero sí, claro, tiene peso, tiene masa las nubes, ¿no? Y hay movimiento dentro de la nube. Pero ¿cómo es que mides eso? ¿Cómo calculas su movimiento? ¿Verdad? Hay algunos elementos misteriosos de eso aún. Mientras Dios se muda al lugar santo, llenando el tabernáculo con su gloria, esta imagen de la nube, esta imagen de la nube que Dios escogió, ¿verdad? Dios escogió la nube para ser imagen de su carácter, de su persona, para el pueblo. Y Dios está enseñando a su pueblo, ¿no? Que Él mora en luz inacercable. Nosotros moramos apenas en el borde de donde de esa luz de su persona, aún en nuestros mejores días, aún en nuestros momentos más santos, piadosos, aún en la eternidad por venir. Cuando nuestra visión no está dañada por el pecado, nublada por el pecado, nunca completamente podremos comprender y contener la mente del Señor. También muestra por nosotros esta imagen la incomprensibilidad, pero también el Dios que es activo y moviendo. Yo creo que es fácil para nosotros como creyentes, y porque no sé por qué, pero en nuestros círculos solemos tener mucho cuidado y queriendo asegurar que defendamos y nos referemos a el hecho de que Dios es incambiable, ¿no? El Señor no cambio, y las escrituras son claras en cuanto a esto, ¿no? Pero eso no significa que Dios no esté activo. Y aún la imagen que tenemos de la nube aquí nos dice, enseñaba a los israelitas que Dios está moviendo, Dios está actuando en formas y maneras más allá de nosotros y de ellos, conocidos solamente a Dios mismo. Y debe dejarnos entonces con esta incomprensibilidad de Dios, esta inhabilidad por nuestra parte a poner Dios en una caja pequeña y controlarlo, no debe ser a nosotros causa de frustración. Debe de hecho ser algo que estimula nuestra fe para animarnos a descansar en Dios. Que Dios, te damos gracias que tú conozcas cosas y estés haciendo cosas y estés actuando en formas que están más allá de nosotros, desconocidos a mí, que tú no rindes cuentas a mí, que tú no estés restringido por mis propios pequeñas ideas de tu poder y tu persona. La presencia impenetrable de Dios, versículo 35. Eso también, Dios también enseña a ellos a través de la nube en versículos 36 y 37, la presencia que dirige, la presencia de Dios que dirige. La tentación es muy bien ilustrada por la idolatría en general. Es que siempre hay una tentación de decir, yo quiero ser el que controla los movimientos y las acciones de Dios. Así que ahora que Dios ha llegado al punto de morar en una tienda que nosotros hemos hecho, ¿eso significa que nosotros controlamos a Dios? No, Dios lo hace claro. Que eso es muy lejos de la verdad. Que Él es que está llamando a ellos y haciendo las decisiones. Ustedes no controlan la nube, no pueden levantar la nube y decir, bueno, vamos a mudarnos hoy, vamos a movernos hoy, viajando 8 millas o lo que sea, ¿no? No, hoy es el día que quisiéramos quedarnos en la tienda nuestra y descansar. No, Dios es que decide, ¿verdad? Así que si Dios muestra que Él es que dirige y da instrucción, usted no controla la nube, sino usted es llamado a vivir en sumisión a la nube. Y aquella nube en medio del campamento de ellos es un recordatorio diario, cada hora recordándoles que Dios reina, que
Dios es y debe ser el centro de nuestra nación, el centro de nuestra vida religiosa, en el medio de nuestra familia, el centro de mi vida. Dios es que dirige, Dios es que da las órdenes, Él es a quien debemos seguir. ¿Y qué es lo que sucede cuando Israel está listo a moverse más adelante? O cuando alguien piensa, pues hay mejor lugar más adelante en ese río para acamparnos, ¿por qué estamos aquí? No importa. Hay un llamado en la presencia de Dios a someterse a la voluntad y reino de Dios, que lo obedecemos y estamos bajo su control. Una vez, ese es un lugar de seguridad para nosotros, ¿verdad? Estando en la presencia de Dios, estando con Dios, yo estoy con ustedes para siempre, aún hasta el fin del mundo. Y hay un llamamiento entonces a descansar en la providencia de Dios, descansar en su voluntad para nuestras vidas. ¿Dónde es que Dios tiene usted campado en este momento? ¿Verdad? Estamos en este viaje a través de la vida. Aún cantamos en Salmo 85, 84, bendecidos ellos quienes viajan en su corazón como peregrinos. Nosotros entendemos que la casa aquí en este mundo no es nuestra morada permanente y todas esas cosas atesoramos. Todas las cosas que atesoro aquí en la tierra no son cosas permanentes, eternas. Nos encontramos aquí acampados en esta vida y la realidad es que podremos ser como israelitas y acamparnos en diferentes lugares o decir, yo creo que hay mejor lugar más allá. Nube, yo creo que te equivocaste y yo debo estar dormido allá. Dios, yo creo que te equivocaste, yo creo que mi salud debe ser así, mi jefe debe agradecer más de tal forma. Dios, te equivocaste. Me parece que tú estás enviando tu nube de lluvia, de bendición sobre mi vecino y olvidando a mí, cristianos nosotros vivimos aquí, Dios, aquí estamos. Pero la nube nos llama a nosotros someternos al Señor y también a tener la postura de que cantamos en Salmo 84 también. Un día en la presencia de Dios es mejor que miles de años lejos de Él. Estoy yo más feliz con la situación, que no parezca que Dios esté derramando su bendición física sobre mí como lo hace aparentemente sobre mis vecinos, pero Dios está conmigo aquí. Dios está con nosotros. Así que Dios está llamando a su pueblo a reconocer y descansar en su presencia, su soberanía, su control soberano, su cuidado y preocupación por usted. Y que el lugar en que se encuentra usted, que es exactamente donde Él quiere que estés, es un buen lugar para usted, porque Él está ahí con usted. Dios nos está enseñando que Él tiene ganas de estar con nosotros, quiere estar con nosotros. Nos está enseñando Dios que no podemos comprender todo lo que Él está haciendo o quién es Él, su presencia impenetrable, no podemos controlar la nube. Y también su presencia nos dirige en versículos 36 y 37. El último, versículo 38, en último vemos la presencia continua de Dios. Si Dios entra, muda, hay una pregunta, ¿hasta cuándo estar aquí? ¿Él va a querer quedarse mucho tiempo con nosotros o solamente de corto plazo? Versículo 38 contesta esa pregunta. La nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y en la noche había fuego ahí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Dios a través de esa nube está mostrando su gracia del pacto, su gracia que es edificada sobre no los méritos de Israel, sino en cambio
basado en su palabra segura, sus promesas del pacto, su misericordia, su gracia, que no tiene fin, nunca cesarán. No tiene usted que leer muy lejos el libro del Levítico para saber lo que va a suceder en el mismo tabernáculo, a lo que Dios podría responder. Mi nube no va a quedarse con ustedes ya no más. Y luego entra en el libro de Números y se empeoran las cosas, ¿no? Y sin embargo Dios dice, yo voy a estar aquí, siempre estoy aquí con ustedes. Y hay un testimonio entonces con Israel en medio de su campamento o sobre en cuanto al Dios que es. Y el Dios que es, que está ahí siempre, aún en nuestro mundo hoy día, la naturaleza alrededor de nosotros, el mundo mismo declara, los cielos declaran la gloria de Dios. Dios declara que es un Dios que no está ausente a los eventos de este mundo. Así que hay tiempos a veces en que Israel era rebelde y pecaminoso, resistente a Dios, y hay tiempos en que usted y yo estamos pecaminosos y vivimos negligencia y rebeldía. Pero la nube, columna de nube ahí en medio del campamento, les llevaba testimonio día tras día tras día que Dios está aquí. Él está en su trono. Él es el Dios del pacto. Que Él está dispuesto, listo a tener comunión conmigo. Igual como el padre del hijo pródigo, sentado en el porche fuera, esperando a su hijo que regresa. El momento de verlo, sale corriendo a saludarlo. Aquí está Dios en medio del campamento. El que peque y se pone rebelde, cuando clamemos a su nombre, Él nos va a perdonar absolutamente. Ahí está su presencia continua. Y la aplicación de eso para nosotros es simplemente que necesitamos clamar a Dios mientras Él está cerca. Que hoy es el día de salvación. Que el Señor desee que usted se acerque a Él. Y Él está con usted. Él quiere que le busque. Él está listo a ser encontrado. Si lo busquemos, la nube del Señor, esta nube de la gloria del Señor, ilustra a nosotros el deseo que Él tiene, la naturaleza impenetrable de quién es Él, su presencia que dirige e instruye, y su fidelidad, fiel presencia del pacto. Estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La historia es dicha de un marinero que servía bajo un Admiral Nelson en los 1700. Y, paréntesis, Admiral Nelson era un marinero de los británicos con una historia muy orgullosa. Y el Admiral Nelson dicen, bueno, no sé si hay mucha discusión en cuanto a eso, pero ellos dicen que era uno de los, si no el mejor de los admirales británicos. Y a un marinero que se ve con él, cuentan la historia de que él dijo, pues sabe que puede ser que estamos sobre medio agua ahorita, un tiempo difícil. Los almacenes de comida están desapareciendo, no tenemos la cantidad completa de comer todos los días, mientras se está reduciendo nuestro suministro de comida, pero por lo menos estamos con Admiral Nelson. Y si eso es cierto en cuanto a Admiral Nelson, hermanos y hermanas, en cuanto más fue cierto con Israel en el desierto, y cuanto más es cierto con usted y conmigo, como sé lo que sean las circunstancias de nuestras vidas, sé lo que sean nuestras luchas, desánimos, desilusiones, tristezas. Nosotros tenemos el privilegio de decir, sí, aún en esta tristeza,
soy bendecido tener la presencia de Dios conmigo. Aún en ese desánimo, Dios está cerca a mí. Aún en esta lucha en que estoy en medio de esto, prefiero estar en el desierto, en esta lucha, en esa dificultad, en que a lo mejor no haya suficiente agua o comida hoy, que estar morando en un palacio lejos del Señor. Y que Dios nos dé a nosotros esa mentalidad, esta actitud de descansar y reposar en Él. Un día del Señor, este día, sé cómo sea mi vida. Es tanto mejor para mí acercarme a Dios y estar con Él. Alabar a Dios, que Él no es un Dios que ha elegido estar lejos de nosotros, sino ha dicho, yo estaré con ustedes, morando en medio de ustedes. Este es su Dios, pueblo de Dios a través de Cristo Jesús. Que encontremos nuestro gozo y felicidad en Él. Amén. Señor, nos conoces nuestros corazones, conoces nuestras vidas, conoces nuestras luchas, nuestras tristezas. Y Señor, tú sabes las formas específicas porque nuestros corazones, nuestra persona, necesitábamos escuchar este sermón y pensar en tu nube hoy. Señor, para algunos será acordados del deseo que tú tienes morar con tu pueblo, que tú estás dispuesto a acercarte a nosotros, ser un Dios cercano y no lejano. Recuérdanos, Señor, de esta gran verdad. Señor, para otros de nosotros es que luchamos con el pensar de que podremos conocer la mente del Señor y conocer todo de lo que estás haciendo. Y es un buen recordatorio a nosotros recordarnos de que te conocemos, pero no podemos penetrar todo lo que hay en ti. No somos llamados a entender y comprender todo lo que estás haciendo y todo lo que eres y lo que estás haciendo. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Señor, para otros de nosotros estamos luchando con ¿por qué nos tienes en este lugar? ¿Por qué es que aparentemente hay mejores lugares para mí allá? ¿Por qué no me puedes mover allá? Y pedimos que este recordatorio de la presencia de tu nube, tu presencia que dirige, que nos lleva a estar contentos y confiar en ti. Y luego, Señor, recuerda a todos nosotros sobre la verdad de tu misericordia del pacto, tu fidelidad del pacto, en miles de generaciones. Señor, te damos gracias, confesamos diariamente en pensamiento, palabra y acción. Te damos toda razón para abandonarnos, para dejarnos atrás. Y sin embargo, te damos gracias por cómo este pasaje nos recuerda de que tu gracia es suficiente y tus promesas guardarás para siempre. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por tu presencia estando con nosotros. Ayúdanos, oh Señor, a admitir y confesar esa presencia, a adorarte y vivir en gratitud y acción de gracias a ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén.